estudiantes, niñas y niños, bienvenidos a una semana más de Aprendo en Casa. Y nuestra actividad para el día de hoy leemos sobre el Bicentenario. Y en esta semana 35 desarrollaremos la experiencia de aprendizaje El Perú que queremos. Y hoy desarrollaremos el área de comunicación. Los recursos para esta actividad: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y colores. Esta semana, a pocos meses de celebrar el Bicentenario de la Independencia de nuestro país, conocerás qué es, por qué se festeja y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Al finalizar la siguiente semana, compartirás la representación del Perú que sueñas y tus compromisos para construirlo mediante diferentes expresiones. Nuestra meta para el día de hoy: leer un texto para informarnos sobre el Bicentenario del Perú. Y para lograr nuestra meta el día de hoy debemos de tomar en cuenta las siguientes características o criterios: ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. Antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que conoces sobre la independencia del Perú. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuándo se celebra la independencia del Perú? La independencia del Perú se celebra el 28 de julio. ¿Desde cuándo se celebra la independencia del Perú? Se celebra desde el año 1821. ¿Por qué se celebra la independencia del Perú? Se celebra para recordar la libertad e independencia de nuestro país del dominio español. ¿Qué significa el Perú es libre e independiente? Significa que el Perú es un país que no depende de ningún otro país. Tiene su propio gobierno con sus propias leyes. Ahora observa la imagen del texto. Fíjate qué información brinda. Luego, lee el título y piensa en cómo se relaciona con la imagen. Niños y niñas, observen la imagen. ¿Qué estamos observando en esta imagen? Sí, en esta imagen estamos observando una enorme cadena. Esta enorme cadena está rota y al romperse ha sido liberado nuestro querido Perú, porque aquí estamos observando su símbolo patrio. Entonces nuestro país dejó de ser prisionero porque consiguió su libertad. Leamos el título. ¿Y qué nos dice el título? El Bicentenario del Perú. Niños y niñas, ¿ustedes saben a qué se refiere cuando dice el Bicentenario del Perú? Sí, muy bien. La palabra bicentenario se refiere a 200 años. Y si relacionamos este título con esta imagen, ya podemos saber a qué se está refiriendo. Claro, podríamos decir que nuestro querido Perú ha conseguido su libertad hace 200 años. Ahora lee la siguiente pregunta y responde en tu cuaderno o en hojas de reuso. Si necesitas ayuda, pídeselo a un familiar. ¿De qué tratará el texto? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿De qué tratará el texto? Recuerden que ustedes aún no han leído el texto, pero sí han observado la imagen y han leído el título del texto. Entonces, ¿ya podrían responder a esta pregunta? Claro, niños y niñas, podríamos decir que el texto tratará del Bicentenario de la Independencia del Perú. Lee el texto en silencio desde el inicio hasta el final. Si necesitas ayuda, pide a un familiar. Recuerda que leerás el texto para informarte sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú. El Bicentenario del Perú.
El bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Celebrar el bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo. Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones, debemos pensar en construir un mejor país. Las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Somos capaces de convivir en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común. Somos un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura. Por eso construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos y que siempre le hace frente a los problemas. Luego de leer el texto, conversa con un familiar sobre su contenido. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trató el texto? El texto trató del bicentenario de la independencia de nuestro Perú. Según el texto, ¿qué es el bicentenario? ¿Por qué se celebra? ¿Qué recordaremos las peruanas y los peruanos al celebrar el bicentenario? El bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Y todos los peruanos recordaremos que el Perú es un país libre y también recordaremos a las peruanas y peruanos que entregaron su vida por la libertad. Según tu opinión, ¿cómo sería el país que quieres? ¿Qué acciones realizarías para construir el país que sueñas y quieres? Yo quiero que mi país sea unido, con igualdad para todos, con mucha seguridad y armonía. Según lo leído, ¿qué significará convivir en armonía con nuestro ambiente? Significa un país respetuosos y orgullosos de nuestra cultura. A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el bicentenario? ¿Por qué? Explica. Sí, es importante, porque hubieron muchos peruanos que dieron su vida para lograr que el Perú sea un país libre e independiente. A partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? ¿A quiénes les recomendarías leer este texto? ¿Por qué? El texto sirve para informarnos y tomar conciencia del sacrificio de los peruanos por lograr un país libre e independiente. El texto lo recomendaría a mis amigos, amigas y a mi familia, porque todos debemos valorar el sacrificio que hacen nuestros hermanos peruanos para tener un país libre e independiente. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con apoyo de un familiar, señala y enumera los párrafos del texto. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Niños y niñas, como observan, aquí tenemos uno de los párrafos del texto. Veamos este texto para saber ¿cuántas oraciones tiene este párrafo? Bien, aquí tenemos la primera oración y en el párrafo observamos otra oración. Sí, muy bien, empieza en mayúscula y termina en un punto. Como observan, en este párrafo hay dos oraciones. Empecemos a enumerar. ¿Ya ubicaron el primer párrafo? Sí, muy bien. Aquí empieza en mayúscula y termina en un punto. Eso quiere decir que todo este recuadro es el primer párrafo. Por eso lo hemos enumerado.
Luego podemos observar el segundo párrafo. Empieza en mayúscula y termina en un punto. Ahora sí, enumeramos el segundo párrafo y seguimos observando. Empieza en mayúscula y termina en un punto. Entonces, como observamos, ya tenemos el tercer párrafo. Como observan niños y niñas, este texto contiene 3 párrafos. Párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Y la pregunta es, ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, relee el texto y tome en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, lee cada párrafo del texto. Segundo, señala en cada párrafo la información más importante. Tercero, completa la tabla respondiendo la pregunta. Recuerda, puedes leer el texto las veces que lo necesites para aclarar tus dudas y responder a las preguntas. Completa la tabla respondiendo la pregunta. En esta tabla vamos a ubicar la información obtenida en el primer párrafo, en el segundo párrafo y en el tercer párrafo. Y en cada uno de estos párrafos vamos a responder a la pregunta, ¿qué es lo más importante que nos dice? Bien, niños, aquí tenemos el primer párrafo. Ahora leamos. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Niños y niñas, ahora que hemos leído este primer párrafo, ¿qué es lo más importante que nos dice? Sí, muy bien, lo más importante que nos dice este primer párrafo lo vamos a ubicar en la tabla. Y lo más importante que nos dice es: el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Niños y niñas, ahora regresemos al texto y ubiquemos el segundo párrafo. Aquí ya podemos observar el segundo párrafo. Ahora leamos. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo. Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones. Debemos pensar en construir un mejor país. Niños y niñas, luego de haber leído este segundo párrafo, ¿qué es lo más importante que nos dice? Claro, muy bien. Lo más importante que nos dice es: celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué acciones debemos pensar para construir un país mejor. Niños y niñas, ya ubicamos el tercer y último párrafo. Ahora leamos. Las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Somos capaces de convivir en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común. Somos un país respetuoso y orgullosos de nuestra cultura. Por eso, construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos y que siempre le hace frente a los problemas. Niños y niñas, luego de haber leído este último párrafo, ¿ya podemos decir qué es lo más importante que nos dice? Claro que sí. Lo más importante que nos dice este tercer y último párrafo, que somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Niños y niñas, luego leerás cada una de tus respuestas que has escrito en este cuadro y luego piensa qué relación existe entre ellas. Listo, niños y niñas, ya puedes responder a esta pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Claro, el texto trata de la celebración del Bicentenario del Perú y de lo que queremos construir como peruanos.
Lee y responde las preguntas en tu cuaderno o en hojas de reuso. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. Observa la imagen del texto. A partir de la lectura, ¿para qué crees que el autor ha colocado la imagen en el texto? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, muy bien. Para informarnos de qué tratará el texto. Según lo leído, ¿crees que será importante recordar y celebrar el bicentenario de nuestra independencia? ¿Por qué? Explica. Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Claro, muy bien. Sí, es muy importante para recordar que los peruanos lucharon para hoy en día tener un país libre. ¿Para qué sirve el texto? ¿Recomendarías leerlo? ¿Por qué? Explica. Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, el texto sirve para informarnos sobre el bicentenario del Perú. Sí, lo recomendaría porque las personas deberían estar informadas del por qué debemos celebrar el bicentenario del Perú. Felicitaciones, niños y niñas, están realizando un gran trabajo. Es momento de evaluar tus aprendizajes con apoyo de un familiar y coloca un check según tu desempeño. Si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Muchísimas gracias, niños y niñas. Hemos terminado la actividad de hoy. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Nos vemos.